Es un nuevo mes para presentar mazos y además es un nuevo año dentro de la historia de la Academia de Duelos en la serie de Yu-Gi-Oh! GX. ¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del Club de Duelistas y damos comienzo a lo que es la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX, esta vez presentando el mazo, bueno, la versión más realista, y voy a ser un poco más enfático en ese punto cuando presentemos el mazo, la versión más realista del mazo de Jaden Yuki en la segunda temporada del anime. Ahora, la historia de Jaden en esta temporada más o menos como empieza. Empieza siendo, bueno, empezando con los héroes elementales clásicos, presentando algunas nuevas fusiones, por así decirlo, y teniendo un duelo con el que sería quizás uno de sus más grandes rivales dentro de esta temporada y terminaría siendo también un gran aliado, que es Aster Fénix. Ahora, ¿qué pasa en el duelo con Aster? Bueno, en el segundo duelo con Aster, porque en el primero Aster juega un mazo más o menos enfocado en Seradias o algo así. Bueno, ¿qué pasa más o menos en su segundo duelo? Aster revela la estrategia de Héroes del Destino, por lo que inmediatamente este se coloca como una contraparte a todo lo que es los héroes elementales. Ahí cuando veamos el mazo de Aster en unos días más, ya entraré en más detalles con respecto a ese mazo. Pero aún así, Jaden pierde la habilidad para ver sus cartas gracias a un maleficio de Sartorius, por así decirlo. No puede ver sus cartas de héroes elementales, por lo tanto se embarca en un delirio místico por toda la isla en que en verdad su mente está en otras dimensiones, en el neoespacio, por lo tanto tiene que embarcarse en un viaje, como dije, místico para encontrar a los neoespaciales. Pero bueno, la cosa es que vuelve a la academia, se vuelve a enfrentar a Aster, empatan, pero Jaden termina presentando su mazo de héroes elementales / neoespaciales. Ahora, los neoespaciales, bueno, hay muchos que les gustan, a mí la verdad no tanto. Encuentro que paso de un mazo decente de héroes elementales a un mazo un poco más bajo de neoespaciales, pero por la trama y el guión se presenta como un mazo que, de hecho, uno de los mejores dentro del canon de la serie. Pero no perdamos más tiempo y vamos con el mazo de Jaden Yuki en la segunda temporada. ¿Dónde está el mazo? Está aquí. Ahora, voy a ser enfático. Sí sé que el mazo de Jaden debería tener unas 60, 70 cartas y, bueno, eso todo el mundo lo sabe. Pero yo lo que estoy haciendo, y he hecho eso desde la primera temporada de la serie original de Yu-Gi-Oh! Del año pasado, es la presentación de un mazo en su ambiente más realista, reducido a 40 cartas. Por lo tanto, hay un montón de cartas que tengo que dejar afuera para hacer lugar para estas cartas, así que espero que eso ya no sea un problema. Espero también aclarar varias dudas de por qué está esto, por qué no está esto otro, por qué está esta fusión y esta fusión no. También estoy siendo más o menos apegado a lo que es el canon de la serie, presentando las cartas que se presentaron en esa temporada, y otras cartas se revelarían en temporadas posteriores. Y si no encuentro las cartas suficientes, voy a lo que es la mecánica que también hemos hecho durante la serie anterior, de la serie original, quiero decir, cartas que usaron en los videojuegos para complementar mazo. Y si no, la vieja confiable, este es mi programa y yo hago lo que se me antoje. Así que comencemos. Empezando con lo que es sería la nueva cara del mazo, reemplazando al héroe elemental Bengala Brillante o incluso al héroe elemental alado con llamas. El que sería la nueva cara del mazo, el héroe elemental Neos. Yo me acuerdo la primera vez que esta carta dije, wow, ¿y esto cuál utilidad tiene? Porque está mencionando algo de una fusión de contacto, pero no tiene, es un monstruo normal. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ahí leyendo lo que serían las fusiones del neoespacio, que haría un poco más claro. Pero por lo tanto, el elemental Neos compartiendo las características de los distintos monstruos Ace de los protagonistas de todas las series. 2500 puntos de ataque, un atributo que iría cambiando pero que va con la temática del monstruo dentro de la serie. Nada más que decir. Seguimos con los clásicos también, que menos mal se mantuvieron en el mazo, que son Avian, Burstinatrix, Clayman, Sparkman, Bubbleman, Wildheart, Blade Edge y Necroshade. Esta vez, nos apegamos un poco más a la serie, teniéndolos a una copia cada uno de los clásicos. Una copia de Rottweiler, que igualmente lo estuvimos viendo durante las primeras partes de la serie. Curio Alado, que menos mal no lo dejamos de ver en toda la serie, así que obviamente tiene que estar aquí. Y además Curio Alado a nivel 10, que igualmente lo vimos en escenas de armado mazo, y me parece que una vez igual lo vimos en otro duelo. Pero bueno, hace harto tiempo que vi la serie, así que bueno. Y Curio Alado a nivel 10 obviamente tiene que estar. Pasando a lo que son los nuevos compañeros de Jaden en este caso. El primero es el Aqua Delfín Neoespacial. Un neoespacial que pasó por tiempos más o menos decentes desde que salió. Luego tuvo un gran apogeo por ahí por el 2017-2018 en los mazos Uki Warrior, Link Warrior, bueno, como sea. ¿Y por qué es tan bueno? Porque este monstruo no es Aqua, es guerrero, pero bueno, da lo mismo. Una vez por turno podemos descartar una carta, miramos la mano del oponente y seleccionamos un monstruo. Si nosotros controlamos un monstruo con un ataque más grande o igual al ataque de la carta seleccionada, destruimos esa carta, y si lo hacemos infligimos 500 puntos al oponente. De otra forma, nosotros recibimos los 500 puntos. Por lo tanto, es un buen efecto para quemar un poco. Si es que estamos cortitos de tiempo igual en el resto del duelo, sirve perfectamente para apurar las cosas. Otra carta que tiene que ver con los puntos de vida es la siguiente, el
Colibrí aéreo neoespacial, que por cierto todavía estoy buscando. Una vez por turno ganamos 500 puntos de vida por cada carta en la mano del oponente. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está la fusión de Neos con, con el Colibrí? Número 1. En el TCG, esta carta tiene prohibido su reprint hasta ahora. Número 2. Lo usó en la tercera temporada. Seguimos. Pantera Oscura Neoespacial. Una vez por turno seleccionamos un monstruo boca arriba que controle el oponente hasta la fase final de este turno. El nombre de esta carta se vuelve el nombre original de ese monstruo. Y también reemplazamos este efecto con el efecto de ese monstruo si es que lo estuviera. Por lo tanto, podemos hacernos de los servicios, por así decirlo, de algún monstruo del oponente casi completamente gratis. Y lo mejor es que, bueno, eso lo veremos cuando veamos la fusión de Neos con la Pantera. Mi neoespacial favorito, bueno, segundo neoespacial porque el favorito es el Colibrí, pero bueno. Mi segundo neoespacial favorito, el Escarabajo de Fuego. Ganamos 400 puntos de ataque por cada magia y trampa, quiero decir, que controle el oponente. Por lo tanto, puede inflarse tan poco como hasta 900 puntos de ataque o lo suficiente como hasta 2500, o bueno, 2900 si es que tuviese un campo. Pero aún así, el Escarabajo, Glowmoss, no es mi neoespacial favorito y espero que quede claro. Pero aún así, si esta carta ataca o es atacada, el oponente roba una carta y la muestra. La carta, por cierto. Y basado en el tipo de carta, aplicamos el siguiente efecto. Si es una carta de monstruo, se termina la fase de batalla de este turno. Si es una carta de magia, si esta carta está atacando, podemos cambiar ese ataque a un ataque directo. Y si es una carta de trampa, cambiamos esta carta a posición de defensa. Y con 900 puntos de defensa, bueno, algo se podrá hacer, quizás. El gran topo neoespacial. Al comienzo de la fase de daño, si esta carta batalla con un monstruo del oponente, regresamos ese monstruo del oponente y esta carta a la mano de sus respectivos dueños. Una carta que yo encuentro más o menos bien decente para los efectos del resto de los neoespaciales y que de hecho yo estoy usando en mi mazo Edison, pero eso es conversación para otro día. La siguiente es otra carta que... y por cierto, todos los neoespaciales, junto con Dandelion y el héroe elemental Neos, quiero decir, más una carta que haremos en la siguiente temporada, guiño guiño, son cartas que fueron diseñadas por Jaden para un concurso de la corporación Kaiba, en donde se buscaba enviar cartas en una cápsula al espacio para que las formas de vida de otros planetas aprendieran a tener duelos. Pero bueno, una entidad cósmica llamada la Luz de la Destrucción tomó estas cartas, las infusionó con un poco de su energía y pasaron varias cosas y se crearon estas cartas que estaban en las otras dimensiones en donde Jaden tuvo que ir para encontrar eso. Y como les dije, algo que veremos en la siguiente temporada. Pero una de esas cartas, como les dije, es Dandelion, Diente de León. Si esta carta se envía al cementerio, invocamos de forma especial dos tokens Fluff, que en este caso son, bueno, de planta, viento, nivel 1, ataque y defensa 0 en posición de defensa. Estos tokens no pueden ser usados para, no pueden ser sacrificados como costes para una invocación por tributo durante el turno que son invocados de forma especial. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer con esta carta es invocarla en modo defensa, pasar y esperar que el oponente haga lo suyo y esperar que también nos deje con los tokens en el campo. Y el último monstruo, Card Trooper, y esta carta ya es archi ultra conocida, pero para quienes no lo conocen se los presento. Una vez por turno seleccionamos un número entre 1 y 3 y luego enviamos esa misma cantidad de cartas desde el tope del mazo al cementerio, y esta carta gana 500 puntos de ataque por cada carta enviada al cementerio de esta forma, solamente hasta el final del turno. Y si esta carta que nosotros controlemos es destruida y enviada al cementerio, robamos una carta. Por lo tanto nos sirve para llenar el cementerio con cualquiera de las cosas que necesitemos en el cementerio. Y ojalá lo que más se busca que se vaya al cementerio con este efecto es, Necrosombra. Pero nada más que decir, 20 monstruos, número estándar, número correcto. Vamos con las magias. En este caso solamente 2 copias de polimerización, debido a que, la mitad del mazo extra, un poco menos de la mitad del mazo extra, pero se entiende, se puede hacer por fusión de contacto, pero aún así estamos usando las polimerizaciones para el método de invocación de fusión clásica. Y en caso de tener ya los suficientes recursos en el campo y cementerio, fusión milagrosa para hacer a un monstruo de fusión mucho más grande. Ojalá Albenga la Brillante. Las 4 cartas que son las letras de Hero, que en este caso es H, Heated Heart, ya la conocemos. E, Llamado de Emergencia, ya la conocemos, muy buena dentro de los mazos Hero, nada más que decir. R, Righteous Justice, igualmente para limpiar un poco la fila trasera del oponente. Y O, Oversoul, una muy buena carta, es prácticamente el renacer monstruo de este mazo. Flauta Invocación de Kuriboh, ya la conocemos, al igual que a las trascendentales. Rascacielos, el campo para los héroes elementales. Neoespacio, el campo para los neoespaciales. Pero ¿qué es lo que hace el neoespacio? El héroe elemental Neos y todas las fusiones que especifiquen en su texto al héroe elemental Neos ganan 500 puntos de ataque. Y además los monstruos de fusión que especifiquen al héroe elemental Neos como uno de sus materiales no activan el efecto de que son enviados de vuelta al mazo extra
durante la fase final, que es el gran contraefecto de todos los neoespaciales. Por lo tanto, lo que más se busca es tener a los neoespaciales, las fusiones de los neoespaciales quiero decir, más el campo en el juego para no perder nada de los recursos. Eso es lo que hace más o menos no tan decente al mazo de los neoespaciales, quiero decir, en la vida real, pero en el anime, bueno, son prácticamente dioses. Quinta esperanza, selecciona 5 monstruos héroes elementales en tu cementerio, baraja los 5 de vuelta al mazo y roba 2 cartas. Si tú no tenías más cartas en tu lado del campo y en tu mano cuando activaste esta carta, robas 3 cartas. Por lo tanto, esta carta es la carta del comeback en la mayoría de los sentidos. Alma común, magia continua, selecciona un monstruo boca arriba en el campo para activar esta carta. Invoca de forma especial un monstruo neoespacial de tu mano al mismo lado del campo que el monstruo seleccionado. El monstruo seleccionado gana el ataque igual al ataque del monstruo que fue invocado de forma especial por este efecto. Cuando esta carta es removida del campo, regresa al monstruo invocado de forma especial por este efecto a la mano. Por lo tanto, en este caso sirve para inflar a nuestro héroe elemental Neosa. Bueno, este tiene 600, 800, 1000, 500, 300, 900. Bueno, lo mejor que se podría hacer sería invocar a la pantera para que el héroe elemental Neos, quiero decir, pegue 3500. Pero nada más que decir, aunque si tenemos al Neoespacio en juego podría tener 4000, pero bueno, especulación en voz alta. Fuerza Neos, una magia de equipo, solamente se puede invocar al héroe elemental Neos, que sorpresa, este monstruo gana 800 puntos de ataque y este monstruo cuando destruye un monstruo por batalla y lo envía al cementerio, inflige daño al oponente igual al ataque original del monstruo destruido y enviado al cementerio. Durante la fase final, baraja esta carta de vuelta al mazo. Por lo tanto, para inflar al héroe elemental Neos a 3300, y de hecho no hay muchos monstruos que le puedan hacer la contra en cuanto a ataque, quiero decir, si es que se enfrenta al Neos busteado. Y para corregir un detalle, vamos a incluir olla de la codicia en los armados de estos mazos. Bueno, en casi todos, spoiler, hay uno que no lo tiene. Vamos a incluir olla de la codicia porque en la segunda temporada la siguen usando, pero hacia la tercera temporada esta carta ya estaba prohibida en OCG, así que nada más que decir. Así que aprovecharemos de usar olla de la codicia durante esta temporada para apaciguar a la mayoría de la gente que estaba reclamando eso mismo durante los armados de la temporada anterior. ¿Todos conformes? Perfecto. 15 magias, vamos con las trampas. Emerge un héroe, ya la conocemos. Señal de héroe, ya la conocemos. Medalla de héroe, con esta carta colocada y destruida y enviada al cementerio por el efecto de una carta, barajamos esta carta de vuelta al mazo de su dueño y luego robamos una carta. Por lo tanto sirve para baitear alguna destrucción del oponente y aún así podemos recibir algún recurso de esa manera. Utilidades, no tantas, pero será. Anillo de héroe, selecciona un monstruo guerrero en el campo con 1500 de ataque o menos, equipa esta carta a ese monstruo. Monstruos que controla tu oponente con 1900 de ataque o más no pueden atacar al monstruo equipado con esta carta. ¿Tiene utilidades? Por así decirlo. Y negar ataque, ya la conocemos. 5 trampas, estándar, 40 cartas en el mazo y no estoy dispuesto a discutir con nadie la cantidad de esas cartas, veremos otras cartas en la temporada siguiente, así que no se preocupen. El mazo extra, porque hay tan pocas fusiones y tiene muchas más fusiones. Son las que más usó en la temporada y las que siguió usando y las vimos también en esas escenas de armado de mazo. Por lo tanto, no acepto reclamos. Héroe elemental alado con llamas, ya lo conocemos. Héroe elemental trueno gigante, ya lo conocemos. Héroe elemental necro shaman, no lo conocemos. ¿Qué es lo que pide? Al héroe elemental Wildheart y al héroe elemental necro sombra. Debe ser solamente invocado por fusión. Perfecto, si esta carta es invocada de forma especial, selecciona un monstruo que controle el oponente, destrúyelo y luego invoca de forma especial un monstruo del cementerio del oponente en su lado del campo. Utilidades, bueno, si es que el oponente tiene un monstruo con una defensa muy alta pero un ataque muy bajo, bueno, destruimos ese monstruo con esa defensa y lo invocamos en modo de ataque para que reciba una gran cantidad de daño. Utilidades, por así decirlo. Héroe elemental bola de lodo, ya lo conocemos. Héroe elemental tempestad, ya lo conocemos. Héroe elemental bengala brillante, ya lo conocemos. La mejor fusión de héroe elemental indiscutiblemente dentro de la serie porque hay muchas más y mejores fuera de la serie. Héroe elemental Electrum, ¿por qué no? Y ahora pasamos a lo que son las fusiones del neoespacio. El primero, mi fusión favorita de los neoespaciales, héroe elemental Neos de fuego, que es lo que pide al héroe elemental Neos y al escarabajo de fuego neoespacial. ¿Cómo funciona la fusión de contacto? Y este es un detalle que no repetiré por el resto de los monstruos de fusión de Neos en este mazo, en esta temporada y en la siguiente, y a la subsiguiente también. Debe primero ser invocado de forma especial desde el mazo extra, barajando las cartas mencionadas arriba, de vuelta al mazo si es que los controlas en el campo. No tenemos que usar polimerización, de eso se trata la fusión de contacto. Tenemos las cartas en el campo, las barajamos de vuelta al mazo y jugamos al monstruo directamente desde el mazo extra. Eso es todo el detalle. Esta carta gana 400 puntos de ataque
por cada magia y trampa en el campo. Por lo tanto, rienda suelta a todo lo que puede tener esta carta. Durante la fase final, baraja esta carta de vuelta al mazo extra. Ese es el gran contraefecto de las fusiones del neoespacio, como les mencioné, en que al final del turno se van de vuelta al mazo extra. Por lo tanto, eso es lo más importante que se busca con neoespacio, que se juegue y que estas cartas se mantengan en el campo. Nada más que decir. El elemental Aquaneos, una vez por turno descartamos una carta, destruye una carta al azar en la mano del oponente. Así que en algunos casos perfectamente sirve para deshacernos de algún material que pueda tener el oponente, incluso cortarle una gran jugada que se pueda venir. El elemental Gran Neos, mi segunda fusión de Neos, segunda fusión de Neos favorita. Una vez por turno seleccionamos un monstruo que controle el oponente y regresa a ese target a la mano. Y en algunos casos camino abierto para que el oponente reciba 2500 puntos de daño como mínimo. El elemental Neos Oscuro, si esta carta no se encuentra seleccionando un monstruo con su efecto, podemos seleccionar un monstruo de efecto boca arriba en el campo, y mientras tú controles esta carta boca arriba, el efecto de ese monstruo seleccionado es negado. Ahora, ¿qué estaba mencionando anteriormente con la Pantera Oscura? Este pequeño vacío legal. Podemos negar con Neos Oscuro el efecto del mismo Neos Oscuro para que se devuelva al mazo extra al final del turno. Por lo tanto, es la única de las fusiones de Neos que puede seguir en el campo todo el tiempo sin la necesidad de tener al neoespacio en juego. Así que, entre comillas, eso lo hace, por así decirlo, quizás la mejor fusión de Neos. Eso va de acuerdo a la opinión de cada uno. Pero bueno, el elemental Neos Oscuro, esa es toda su utilidad. Y por último, el elemental Neos Brillante, abucheos del público por favor. Una vez por turno durante tu fase principal 1, podemos seleccionar una carta boca arriba que controle el oponente, la destruimos y luego aplicamos el siguiente efecto basado en su tipo. Si destruimos una carta de monstruo, esta carta no puede atacar este turno. Si destruimos una carta de magia, esta carta puede atacar directamente al oponente este turno. Y si destruimos una carta de trampa, cambia esta carta a posición de defensa. En este caso, lo mejor que podría pasar es que destruyamos alguna magia del oponente. Pero bueno, todas las fusiones de Neos presentadas esta temporada, tranquilos. La fusión de Neos con el colibrí vendrá la temporada siguiente, así que tranquilos. 12 fusiones estándar, nada más que decir. Vamos con el, bueno, entre comillas, side deck. Pero bueno, como ya saben, el side deck que estoy presentando aquí son cartas que vimos en esta temporada y además cartas que difieren con su efecto real en la vida real y además cartas que son exclusivas del anime. En este caso vimos a las cartas de Spell Striker y Armor Breaker y también Card Blocker dentro de las, como les dije, el delirio místico que tuvo Jaden en algunas partes de la temporada. O me parece que fue Rallis la Starbird que estuvo mientras estaba vagando en el espacio, por así decirlo. Pero bueno, hay una pequeña confusión ahí, pero aún así, estas 4 cartas que las vimos en distintas partes. Creo que estas cartas las usó contra Chaz en algún momento. Pero bueno, Dandelion con su efecto del anime, si esta carta destruía en batalla, invocamos 2 tokens de Dandelion. ¿Cuál es la diferencia de esta carta en el anime con la vida real? Es que en la vida real es mucho mejor, ya que si es enviado al cementerio, no se queda destruido en batalla. Por lo tanto, y como hay muchas formas de enviar una carta directamente del mazo, de la mano, del campo, al cementerio, pueden invocarse tokens prácticamente gratis de cualquier lugar, en lugar de que sea solamente por batalla. Aqua Delfín no espacial con su efecto del anime, activa este efecto descartando una carta. Mira la mano del oponente y selecciona una carta de monstruo en ella. Destruye esa carta y si hay algún monstruo en tu lado del campo con ataque mayor o igual al de ese monstruo, inflige 500 puntos de daño al oponente. Y si no, recibe 500 puntos de daño. Son algunas de las cartas monstruos que vimos durante la segunda temporada. Las siguientes son las magias que vimos, que bueno, Bubble Shuffle, Bubble Illusion y Bubble Blaster, que son las cartas que, bueno, ayudan a lo que es el héroe elemental burbujas. Doble fusión, una muy buena carta que menos mal no existe en la vida real. Paga 500 puntos, invoca por fusión un monstruo de fusión de tu mazo extra, usando monstruos en tu mano o en tu lado del campo como materiales de fusión. Por lo tanto es un más o menos turbo fusión en un mismo turno. Y menos mal que no existe en la vida real, porque si no, imagínense cómo sería el mazo branded, por así decirlo, en la vida real si es que esta carta fuera real. Rascacielos con su efecto del anime, ya la conocemos. Una carta que vimos durante el duelo de Jaden contra el que estaba usando una copia del dragón alado de Ra. Una copia falsa, por cierto, que es Rascacielos 2, Ciudad de Héroe. Una vez por turno durante tu fase principal, si nosotros controlamos esta carta, seleccionamos un monstruo héroe elemental en tu cementerio que fue destruido por batalla y enviado ahí, y lo invocamos de forma especial. Por lo tanto es más o menos un campo ligado a Renace el Monstruo, así que nada más que decir. Invocación rápida, magia rápida, exclusiva del anime también. Inmediatamente después de la resolución de este efecto, invoca de forma normal o coloca un monstruo. Por lo tanto, perfectamente para bloquear alguna jugada del oponente.
La siguiente, Featherstorm, no Harpies Featherstorm, solamente Featherstorm. Si nosotros controlamos a un héroe elemental Avian, cambia el ataque y la defensa originales de los monstruos que controle el oponente hasta el final del turno. Y como varios saben, muchas cartas de Yu-Gi-Oh! GX tenían una estadística muy alta y una extremadamente baja. Ejemplos claros, algunos tenían quizás 2000, 3000 de ataque y no sé, 1000 o 500, incluso 0 de defensa. Por lo tanto, en este caso, perfectamente sirve para hacer al héroe elemental Avian quizás al monstruo más poderoso dentro de esa misma batalla. Y por último, la trampa, llamado de héroe, coloca un monstruo en tu mazo en el tope de tu mazo. Así que perfectamente sirve para asegurar cuál sería el siguiente robo. Así que ese es todo el, entre comillas, side deck de Jaden, todas las fusiones y todo lo que sería el mazo de Jaden durante la segunda temporada. ¿Qué opinan de este mazo? Como ya saben, yo prefiero más o menos a los héroes elementales clásicos, de hecho a los héroes elementales en general, en comparación con los neoespaciales. Estéticamente prefiero a las fusiones de los neoespaciales, pero bueno, en gustos no hay nada escrito. Así que eso, gente, de nuevo dejen en los comentarios qué es lo que opinan de este mazo. Empezamos ya con la segunda temporada. A diferencia de la primera temporada, veremos un mazo menos, en vez de 9 veremos 8, pero el tiempo dirá qué nos espera para cada uno. Espero que les haya gustado este mazo. El siguiente mazo que haremos, les adelanto el tiro, y al igual que en la temporada anterior, el siguiente mazo a ver será el mazo de Chaz. Así que nada más que decir. Así que eso, gente, de nuevo, muchas gracias por haber visto. Y antes de que se me olvide, dejen en los comentarios, ¿héroes elementales o no espaciales? Así de simple, ¿cuál prefieren? Yo ya les dije cuál es mi preferencia. Así que eso, gente, de nuevo, muchas gracias por haber visto. Y nos vemos en la próxima.